Hola, somos el grupo Sincro y hablaremos un poco de hemorragia postparto. Esta es una de las principales causas de mortalidad materna. Se considera una hemorragia postparto aquella hemorragia de más de 500 ml de sangre después de un parto vaginal y más de 1 litro después de una cesárea. Se calcula que esto ocurre en más de un 10% de los partos y las causas se han definido como las 4T, que son trauma, como traumatismo, desgarros y hematomas, tejido, es decir, la persistencia del tejido dentro de la cavidad uterina, como coágulos o restos placentarios, tono, es decir, que el útero no se contraiga de manera correcta, o sea que se produzca una atonía uterina, y por último la trombina, es decir, alteraciones de la coagulación. En cuanto a las coagulopatías, hay previas al embarazo, que normalmente ya las conoceremos en el momento del parto. Sin embargo, hay coagulopatías que se desarrollan durante el parto, muchas veces sin coagulopatías de consumo. Y hay situaciones que las pueden desencadenar, por ejemplo, la preeclampsia. Puede tener coagulopatías y plaquetopenia. También las infecciones pueden producir coagulación intravascular diseminada. Los sangrados abundantes, la púrpura trombocitopénica idiopática, que es relativamente frecuente en el embarazo. El desprendimiento prematuro de la placenta, que tengamos un feto muerto, también puede aumentar el riesgo de coagulopatía y otras entidades más, infrecuentes como lo es la embolia del líquido amniótico. Cuando existe una hemorragia postparto abundante, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es descartar la presencia de esta coagulopatía, por lo tanto, pedir una analítica urgente durante el embarazo, sobre todo al final del mismo. El útero recibe hasta 1/5 del gasto cardíaco, por lo tanto la vascularización dentro del útero es muy abundante. La atonía uterina es una condición en la que el útero no se contrae adecuadamente después del parto. Esto puede llevar a una pérdida excesiva de sangre, lo que puede ser muy peligroso para la madre. La atonía uterina es una enfermedad obstétrica que requiere atención inmediata, ya que es la causa del sangrado más frecuente en las mujeres. Algunos de los factores que pueden producir una atonía uterina son la distensión excesiva del útero debido a un parto prolongado o la entrega de un bebé grande. 2. Multiparidad, es decir, haber tenido varios partos. 3. Administración de ciertos medicamentos durante el trabajo de parto, que puede afectar las contracciones uterinas. 4. Parto gemelar o parto múltiple. 5. El exceso de líquido amoníaco durante el embarazo. 6. Fatiga uterina. 7. El uso excesivo de medicamentos para detener el trabajo de parto. 8. Complicaciones durante el parto por ventosa. Esto quiere decir crisis metálicas. Y 9. Factores maternos como nutrición, anemia o condiciones persistentes médicas. Cuando ocurre una atonía uterina, lo primero que tenemos que hacer es canalizar una buena vía venosa o dos. Si es posible, realizar una analítica para descartar que no estén viendo coagulopatías. Podemos dar oxígeno a la paciente. Para perfundir mejor, hay que monitorizar la tensión arterial para ver que la paciente no entre en shock o por lo menos adelantarnos a que esto ocurra. Se puede o se debe sondar a la paciente porque al reducir el volumen de la vejiga podemos favorecer que el útero se contraiga con más facilidad. El ácido tranexámico puede ser de utilidad para que la sangre coagule un poquito mejor y debemos iniciar soloterapia lo más antes posible de una manera bastante rápida. Se recomienda una infusión de líquido de un volumen de 3:1 si se estima una pérdida de sangre de 1 litro, pues deberíamos pasar 3 litros de suero. Cuando nos aseguramos de que todo esto se ha realizado o se esté realizando, porque normalmente para esto hace falta más de una persona, podemos iniciar las medidas para reducir o corregir la atonía uterina. La primera medida es revisar, como hemos dicho, la cavidad uterina. Revisaremos que no haya restos placentarios y también retiraremos todos los coágulos que estén impidiendo al útero contraerse con facilidad. En segundo lugar, realizaremos masaje uterino energético muchas veces, o lo mejor hacerlo de manera manual con una mano sobre el fondo uterino.
Realizaremos el masaje, apretaremos bien fuerte por la vía vaginal para que el útero se contraiga lo mejor posible. Es posible que el masaje uterino sea la medida más eficaz para corregir la atonía uterina. Por lo tanto, no debemos dejar de dar el masaje hasta que hayamos corregido la situación de atonía uterina. A pesar de que sigamos dando fármacos y tomemos otras medidas de masaje, debemos seguir realizándolo todo el tiempo. Las medidas farmacológicas que se da de inicio será la administración de oxitóxicos, ya sea oxitocina o carbetocina, que tiene una vía de acción más larga que la oxitocina. Se ha demostrado que el alumbramiento dirigido con oxitocina previene las atonías uterinas y reduce prácticamente la mitad del sangrado en cuantía. Por lo tanto, es muy recomendable el alumbramiento dirigido, pero si la oxitocina no está siendo eficiente, podemos utilizar la metildometrina, que se puede administrar intramuscular o intramiometrial. Este es un fármaco muy eficaz para producir contracciones uterinas, sobre todo en los casos de partos largos, en los que los receptores oxitóxicos puede que se hayan desgastado. Sin embargo, se debe de tener cuidado en pacientes con preeclampsia, porque la metildometrina está contraindicado en los pacientes con hipertensión. El isoprostol también es eficaz para producir contracciones uterinas y se suelen utilizar 800 microgramos por vía intrarrectal o sublingual, y suele desestimar la vía de administración intravaginal porque es fácil que con el sangrado perdamos las pastillas de misoprostol y por lo tanto no tendría buena eficacia. El carboprostol o prostaglandina es un medicamento muy eficaz que lo solemos administrar por vía intramuscular o intramiometrial y es muy eficaz para producir contracciones uterinas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque este fármaco está contraindicado en los pacientes que tengan asma, ya que puede producir una vasoconstricción muy severa. También está contraindicado en los pacientes que tengan enfermedades renales, enfermedades hepáticas o cardíacas. La dosis es de 250 microgramos y se pueden repetir las dosis entre 15 y 90 minutos hasta 8 veces. Existen otras medidas más agresivas para tratar la atonía uterina. La primera de esas sería hacer un taponamiento uterino con gasa o con algún dispositivo intrauterino en el balón de Bacri. Es el único que está diseñado expresamente para la atonía uterina. También podemos realizar una embolización selectiva de las arterias uterinas. Nosotros podemos realizar, después de una cesárea, también podemos realizar una ligadura de las arterias uterinas o de las arterias hipogástricas. Se pueden realizar suturas hemostáticas o ligaturas y la más famosa es la aplicatura de Berlin. Y como último recurso, nosotros quedamos en la tectomía puerperal, que es algo que la cubulopatía es algo muy grave y prácticamente sangre todo lo que toquemos, y suele ser un tratamiento definitivo y que corta la sangre de una manera muy expeditiva y Balón de Bacri. El balón de Bacri es un dispositivo diseñado especialmente para la comprensión hidrostática intrauterina en caso de hemorragia posparto grave. Esto se da en casos de atonía uterina que no se den al uso de uterotónicos. Es considerada como un tratamiento no farmacológico, donde su objetivo principal es disminuir el sangrado que se produce en la hemorragia posparto y a su vez controla esta hemorragia tanto en el segmento superior como en el inferior del útero. Para poder insertar dentro de la cavidad uterina necesitamos utilizar ciertos instrumentos, entre estos pinzas Forester y rectas de aro de sonda Falling número 16 o número 18, un preservativo, hilo de seda de solución salina de 500 ml y equipos de venoclisis y jeringas de 50 ml. Para su colocación, como primer punto, debemos verificar que la sonda Foley esté funcionando correctamente. Con fines didácticos, estoy utilizando una zona gástrica y con la ayuda del preservativo vamos a colocar este dentro de la sonda, teniendo mucho cuidado de no perforar el condón.
colocado completamente el preservativo, con la ayuda del hilo de seda vamos a anudar en el extremo inferior del preservativo a la sonda. Tal y como lo evidenciamos en el video, esto con el objetivo de que se dé efectivamente y así se permite el paso de la solución salina a través de la sonda y que a su vez no se produzca ninguna filtración. Con la ayuda de la jeringa de 50 ml y la solución salina vamos a verificar que no exista ninguna salida de la solución. Por lo tanto, vamos a colocar una pequeña cantidad y así veremos si es que se traspasa o no se traspasa el líquido. Como se puede observar, la técnica está bien realizada y el líquido no se traspasa. Es importante mencionar que para llenar el balón Bagley es necesario utilizar un equipo de venoclisis. Para insertarlo, lo primero es necesario colocar antibióticos profilácticos para luego colocar la sonda vesical. Después se coloca la valva vaginal para tener una correcta visualización del cérvix y con las pinzas Forester sostenemos el cuello uterino. Una vez despejado el campo, con el uso de otra pinza Forester, colocamos la sonda dentro de la cavidad uterina. La insuflación del balón puede realizarse por varias maneras. Puede ser bimanual y presionar bajo ilusión con el mango del tensiómetro, que es la presión neumática, o utilizar una jeringa grande como lo voy a realizar en este caso. Como modelo, aquí tenemos un útero y veremos cómo colocamos y vemos cómo este se extiende alrededor de todo el útero. Para distenderlo necesitamos una cantidad de 200 a 500 ml. Por tanto, de esta manera quedaría en el útero ejerciendo esta comprensión necesaria para detener la hemorragia. Este balón se lo deja dentro de las 46 horas, no más de 24, y así se lo retira.